Muy buenos días con toda la población de Chincha. Soy el licenciado Wilder Chambi, jefe de imagen institucional de la empresa Tower Tower. El día de hoy presentaremos el taller participativo no presencial del programa de adecuación y manejo ambiental PAMA de la planta de tratamiento de residuos sólidos y relleno de seguridad en las lomas de Guatiana. Tower Tower es una empresa 100% peruana, fundada por el ingeniero mecánico José Huerta Aladrista. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el cuidado y protección del medio ambiente, reflejada en la gestión integral de residuos sólidos, como recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos del ámbito no municipal en su propio relleno de seguridad. Tower Tower cuenta con el estudio de impacto ambiental semi-detallado en el año 2012, donde inicia el proyecto de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos sólidos del ámbito no municipal, siendo aprobado mediante resolución directoral número 1321-2012 emitido por Digesa. En el año 2018, Waticumer se ve en la necesidad de actualizar su estudio de impacto ambiental como respuesta a la implementación de varios sistemas de tratamientos de residuos sólidos. Este estudio fue aprobado mediante la resolución directoral número 2117-2018 y este año 2022 con el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA elaborado por la empresa Consultea. El relleno de seguridad Waticumer está ubicado en el distrito de Chincha, camino a Chavín, en Lomas de Guatiana. Entre los servicios que Tower Tower realiza está la disposición final de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos del ámbito no municipal. También se realiza el servicio de recojo y transporte de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. Contamos con plantas de tratamiento para los residuos sólidos. Contamos con una planta de recuperación de lubricantes usados donde valorizamos el aceite proveniente del parque automotor. De la misma forma, contamos con un almacén de productos peligrosos e insumos químicos fiscalizados, el cual está ubicado en el distrito de Lurín. Eso es todo en cuanto a los datos generales de la empresa. El resumen de exposiciones del día de hoy estará compuesta por el objetivo del proyecto, ubicación y componentes, cronograma, componentes del proyecto y su cercanía a la sede de la audiencia pública, área de influencia, línea base ambiental, caracterización de impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental. Esta es la agenda que el día de hoy estaremos abordando. Doy pase a la descripción del proyecto. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Beatriz Magallanes, ingeniero químico de profesión. En esta ocasión, en representación de la empresa Tower Tower, les voy a dar a conocer la descripción del proyecto por el cual nos hemos reunido el día de hoy, el cual tiene como nombre Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Rellenos de Seguridad Waticumer. Este tiene un alcance de toda la gestión y manejo integral de los residuos sólidos del ámbito no municipal. Antes de continuar con la descripción del proyecto, es importante poder definir algunos conceptos como lo son, ¿qué es un residuo? Cuando hablamos de residuo, estamos hablando de cualquier objeto, material, sustancia o elemento que resulta del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse. Existen dos clases de residuos de acuerdo a su fuente de generación. Tenemos por un lado los residuos municipales y por el otro los residuos no municipales. Dentro de los residuos municipales tenemos los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, de limpieza de espacios públicos, entre otros. Y dentro de los residuos no municipales tenemos los residuos que provienen de establecimientos de salud, los residuos que provienen de industrias o actividades de construcción, residuos que provienen de actividades agropecuarias o actividades especiales. Estos últimos, los residuos no municipales, son los que se va a encargar de gestionar y manejar este proyecto, con el único objetivo de poder reducir la contaminación y poder cuidar la salud de la población. Vamos a mencionar algunos ejemplos más de los residuos municipales, entre los que tenemos envases descartables, pañales en desuso, aceite de cocina usados, juguetes usados, ropas usadas, entre otros.
También tenemos residuos no municipales, entre los que tenemos una subclasificación que son no peligrosos y peligrosos. Dentro de los no peligrosos tenemos, por ejemplo, botellas de vidrio, botellas de plástico, cartones, plásticos en general, chatarras de aluminio, todos estos residuos reciclables. Y dentro de los no reciclables tenemos residuos neumáticos en desuso, escombros de construcción, entre otros. También tenemos algunos ejemplos de residuos peligrosos no municipales. ¿Por qué se les llama peligrosos? Se les llama peligrosos porque esos residuos pueden causar daño a la salud o al medio ambiente. Entre los ejemplos que tenemos son envases de pintura, envases de tintas, solventes, restos de luminarias, baterías usadas, aceites lubricantes usados, residuos hospitalarios, entre otros. La planta de tratamiento de residuos sólidos y rellenos de seguridad Waticumer brinda los servicios de valorización, tratamiento y disposición final de todos los residuos del ámbito no municipal, ya sean residuos peligrosos y residuos no peligrosos. ¿En qué consisten estos servicios? ¿Qué es valorización? ¿Qué es tratamiento? ¿Qué es disposición final o confinamiento? Cuando hablamos de valorización, estamos hablando de darle otro uso al residuo o un valor agregado. Cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de aquella transformación física o química que sufre el residuo. Aquí el residuo peligroso va a dejar de ser un residuo peligroso. Y cuando hablamos de confinamiento, disposición final, estamos hablando de aquel lugar donde el residuo se va a estabilizar. Este lugar es un lugar seguro en donde va a llegar el residuo y este no va a afectar ni a la salud ni va a dañar el medio ambiente. ¿Dónde está ubicado este proyecto? Este está ubicado en el proyecto, en el distrito de Chincha Alta, la provincia de Chincha, el departamento de Ica. Tiene una vida útil de 33 años y tiene un área total de 621.87 hectáreas. Este proyecto tiene 4 etapas. Dentro de las etapas tenemos la etapa de construcción, operación y mantenimiento, cierre y abandono y post-cierre. Actualmente nos encontramos en etapa de operación y mantenimiento. La etapa de construcción tuvo una duración de 2 años y medio, con una inversión de 85.982.231 soles. La etapa de operación y mantenimiento tiene una vida útil de 33 años y una inversión de 9.106.733 soles anuales. La etapa de cierre y abandono tiene una duración de 1 año y medio y la etapa de poscierre una duración de 10 años, de acuerdo a lo que indica la legislación ambiental. Ambas etapas tienen una inversión proyectada de 20.182.461 soles. ¿Cómo es el acceso para llegar a la planta de tratamiento y relleno de seguridad? Es mediante la carretera Panamericana Sur, hasta de la carretera 1S hasta Chincha Alta, donde se prosigue por una carretera firmada hasta la planta de tratamiento de residuos sólidos y rellenos de seguridad en las lomas de Guaitiana. Vamos a mencionar a continuación algunos de los componentes que tiene este proyecto, como lo son una zona de ingreso, una garita de control, un rodaluvio, un canal de encauzamiento, una planta de refinación de aceites lubricantes usados. También en los componentes principales tenemos las celdas de seguridad, tanto para residuos peligrosos como no peligrosos y residuos sólidos biocontaminados. Vamos a empezar a describir cada una de ellas de manera breve. Tenemos uno de los componentes principales, es la planta de valorización de aceites lubricantes usados, con una capacidad de 3.675 galones por día. Esta planta, como su nombre lo indica, va a ingresar el aceite lubricante usado como un residuo peligroso. Aquí en esta planta el aceite usado deja de ser un residuo peligroso para convertirse en un aceite base y obtener un subproducto como gasóleo, hidrolina y grasas. Otra de las plantas de valorización que tenemos es la planta de valorización de residuos sólidos inorgánicos no peligrosos.
Perdón, debido a las características de estos residuos que son no biodegradables y que son reciclables, como lo son los plásticos, el cartón, la madera, la chatarra, entre otros, vamos a realizar aquí operaciones físicas como lo son el prensado, el triturado, el ensacado, rotulado para posteriormente ser valorizado, comercializado. También vamos a tener tenemos una planta de valorización de residuos sólidos orgánicos no peligrosos. Aquí, debido a las características biodegradables de estos residuos y de fácil descomposición, se puede realizar el compostaje. Tenemos una zona de recepción para estos residuos orgánicos, el cual cuenta con un patio de maniobras. También hay lechos de compostaje, una garita de control. También otro componente principal es la planta de valorización energética de residuos sólidos. Aquí, gracias a las características de estos residuos y su poder calorífico, se va a poder ejecutar la valorización. Vamos a contar con un horno incinerador, el cual cuenta con 2 cámaras de combustión. La primera, que es donde van a ingresar estos residuos, que va a llegar a temperaturas de hasta 800 grados, y la segunda a temperaturas hasta de 1200 grados, asegurando así una combustión completa. Este sistema o esta planta va a contar con un lavador de gases, evitando así que gases contaminantes salgan al medio ambiente. Van a resultar cenizas de este horno incinerador, las cuales van a ser evacuadas hacia el relleno de seguridad como residuo peligroso de forma semanal. Otro de los componentes principales son las plantas de tratamiento de aguas residuales. En Guaticumer se plantean 2 plantas de aguas residuales. La primera es para aguas industriales inorgánicas y la segunda para aguas industriales orgánicas. Cuando las aguas industriales de origen inorgánico, debido a las características de esas aguas, se van a realizar mediante procesos físico-químicos. Cuando hablamos de procesos físico-químicos, estamos hablando de la mezcla de procesos físicos y de procesos químicos. Por ejemplo, si tenemos un agua que contiene restos plásticos o residuos de rocas, piedras, eso de aquí se va a poder retener en una etapa inicial mediante unas mallas. Cuando hablamos de procesos químicos, se va a poder usar algún agente químico para poder, por ejemplo, desinfectar el agua. Como les mencioné, también se proyecta tener la planta de tratamiento de aguas residuales industriales orgánicas. Esta planta, debido a las características biodegradables de estas aguas orgánicas, se puede realizar mediante procesos bioquímicos con ayuda de microorganismos. Aquí las aguas residuales que ingresan pueden ser aguas residuales que proceden de servicios de baños portátiles, aguas de limpieza de pozos sépticos, trampas de grasas, entre otros. Tanto en la planta de tratamiento de origen inorgánico como de origen orgánico van a resultar dos productos, uno que es el agua tratada y el otro que es el agua, los lodos. Estos lodos vamos a tener otra área que va a ser una zona de lecho de secado de lodos. Aquí vamos a poder tratar estos lodos que provienen de estas plantas de tratamiento, no solo de nuestras plantas que se van a tener, sino también de otras plantas de tratamientos de aguas residuales. ¿En qué consiste una zona de lecho de secados? Consiste en colocar esos lodos en unas zanjas. Estas zanjas van a estar debidamente impermeabilizadas con geomembrana que va a proteger el suelo de algún contaminante. ¿Qué es una geomembrana? Una geomembrana es como un plástico grueso que tiene características especiales que protege y permeabiliza el suelo y evita que se contamine. Entonces, estos lodos van a ser depositados en estos lechos y se van a secar naturalmente. Es decir, se va a reducir el contenido de humedad que contenga de forma natural.
para luego ser transportados a las celdas de seguridad, para su disposición final. Tenemos también otro componente principal, que es el tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos. Aquí tenemos una plataforma de encapsulado y tratamiento de lámparas y luminarias. Esta plataforma está debidamente impermeabilizada con concreto. Tenemos por un lado el tratamiento para las pilas y baterías menores, que consiste en realizar un encapsulado. Primero van a llegar esas pilas, van a ser depositadas en botellas plásticas para luego ser depositadas en unos cilindros de plástico de 200 litros aproximadamente. En cuanto este ocupe su capacidad, va a ser depositado en un molde de madera en donde se le va a adicionar una mezcla de concreto y bentonita, realizando así un encapsulado. Este encapsulado va a formar un bloque de concreto, el cual se puede reciclar posteriormente, por ejemplo, en señaléticas. La segunda parte de esta plataforma es la valorización de baterías. Aquí vamos a juntar baterías, un mínimo de 150 unidades o 5 toneladas, y luego esas van a ser derivadas a la planta de fabricación de baterías. Y por otro lado vamos a tener la plataforma para el tratamiento de luminarias. Aquí va a haber una clasificación por tamaño y por tipo, para luego pasar al tratamiento y trituración. Se va a triturar con un equipo conocido como el laminator. Este equipo tiene un sistema de absorción, el cual va a permitir absorber todos estos vapores de mercurio y otros contaminantes y evitar así que estos salgan al medio ambiente y lo puedan contaminar. Luego estos residuos resultantes van a ser residuos peligrosos aún, van a ser pasados a un doble encapsulamiento. Otro componente principal es la plataforma de destrucción de desmedros. ¿En qué consiste? ¿Qué son los desmedros? Cuando hablamos de desmedros, estamos hablando de aquellos objetos, materiales, alimentos, entre otros, que han sufrido algún deterioro y que ya no pueden ser usados para lo que fueron producidos inicialmente. Por ejemplo, tenemos conservas, artículos de cosmética, equipos y aparatos obsoletos activos, entre otros. ¿En qué consiste esta destrucción? Consiste en una losa de concreto. Se va a tener tiene una losa de concreto. En esta losa de concreto se agregan o se depositan estos desmedros para luego, con la ayuda de la maquinaria pesada, poder destruirlos. Se le va a adicionar arena y bentonita, que son un material que ayuda al aglomerado, para poder ser trasladado de manera segura a las celdas de seguridad como residuo peligroso. Otro de los componentes principales es el tratamiento de neutralización de insumos químicos. Aquí se tiene unas pozas de neutralización. Aquí va a llegar el insumo químico, se van a realizar las verificaciones tanto de sus características físicas como químicas. Luego se va a seleccionar el agente neutralizante debido a las características ya sea de basicidad o acidez. Se va a adicionar este agente neutralizante y luego, con la ayuda de la maquinaria pesada, se va a poder realizar el mezclado. Una vez neutralizado, se va a trasladar a la celda de seguridad como residuo peligroso. Tanto el tratamiento o destrucción de desmedros como el tratamiento de neutralización de insumos químicos se realizan en presencia de entidades competentes, como por ejemplo algún notario, algún representante de SUNAT, entre otros, de acuerdo a lo que se requiera. Otro de los componentes principales es la planta de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados. Actualmente vivimos en un contexto pandémico, todavía estamos en pandemia, vivimos el COVID. Hemos escuchado de estos residuos, ya que los residuos biocontaminados son aquellos residuos que provienen de los hospitales, de las clínicas, entre otros, postas. Esos residuos son sumamente peligrosos debido a su alta carga patógena.
Cuando hablamos de carga patógena, estamos hablando de aquellos microorganismos infecciosos que pueden causar una enfermedad. Es por eso que es muy importante poder darle un tratamiento adecuado a este tipo de residuos. En Waticumer, el tratamiento que nosotros realizamos es mediante un sistema de autoclavado. Se realiza mediante un autoclave. Este autoclave es como una olla a presión. Eh, Aquí estamos inyectando vapor que se genera mediante un caldero. A altas temperaturas y presiones se logra matar toda esta carga patógena. Estamos lo que se conoce como el proceso de esterilización para luego ser trasladado a la celda de seguridad de residuos biocontaminados. Otro de los componentes principales es la remediación de suelos contaminados o LAC farming. ¿En qué consiste esto? Tenemos también una plataforma para la remediación y bioremediación de estos suelos contaminados. Es una plataforma impermeabilizada con geomembrana de 2 milímetros. Aquí realizamos dos procesos de acuerdo a las características que tengan estas tierras. Primero es el proceso de volatilización, es decir, mediante la ayuda, mediante volteos y la homogenización de estas tierras, se logra darle el tratamiento para poder reutilizar estas tierras. Y por otro lado tenemos el proceso de bioremediación, que es donde entra el LAC farming. Aquí usamos este proceso de bioremediación solo para investigación, dependiendo de las características, como mencioné, de esas tierras contaminadas. En LAC farming hacemos la bioestimulación. ¿De qué consiste? Consiste igual en una homogenización manual, se realiza un cribado, luego se toman las tierras contaminadas, se realiza la verificación tanto de pH como tipo de hidrocarburo que existe o que hay en esas tierras contaminadas, y luego pues por medio de la adición de nutrientes y otros aditivos, y de la humedad y la aireación del sistema, se logra mejorar y eliminar los contaminantes presentes, con el único objetivo de poder reutilizar las tierras tratadas. Otro de los componentes principales que tenemos es un proyecto de investigación y recuperación de combustibles a partir de residuos plásticos. Consiste en un proceso de pirólisis. El plástico consistente en la descomposición térmica permite que se obtenga una mezcla de hidrocarburos denominada petróleo ligero, que luego puede ser utilizado como fuente de energía. Así también tenemos una planta piloto de recuperación, estabilización y solidificación de mercurio. Este proyecto es un proyecto que actualmente venimos trabajando arduamente. Es un proyecto que venimos trabajando con Innovate Perú. Este proyecto cuenta con 2 etapas. La primera, que es la recuperación de mercurio, que es inicialmente llamamos remediación de tierras contaminadas, recuperación de mercurio líquido, que consiste pues en agregar estos residuos que contienen mercurio, y con la adición de altas temperaturas logramos condensar el mercurio y recuperamos el mercurio líquido. Y la segunda etapa, que es la estabilización y solidificación de mercurio. En esta etapa pues el mercurio ya deja de ser un residuo peligroso y se convierte, lo llegamos a convertir en unos bloques de concreto, lo que llamamos una microencapsulación. Otro de los componentes principales y uno de los más grandes que tenemos es las celdas de seguridad. Tenemos tanto rellenos para las zonas de tratamiento de residuos peligrosos como los residuos no peligrosos, y también de biocontaminados. Ambas celdas están debidamente permeabilizadas con geomembrana, cuentan con su sistema de recuperación de lixiviados mediante la espina de pescado, mediante tuberías. ¿Qué son los lixiviados? Los lixiviados son los líquidos que resultan de la descomposición y la compactación de los residuos. Estos lixiviados son recogidos o depositados
en una poza de lixiviados debidamente impermeabilizada para luego ser recirculados o tratados según sea el caso. Este cuenta también con un sistema de evacuación de gases mediante chimeneas. Estas chimeneas, esos gases también son producto de la descomposición y productos de la descomposición y compactación de estos residuos. Las chimeneas están proporcionadas en toda la celda. Como lo mencioné, también contamos con un tratamiento de lixiviados de residuos. Estos lixiviados, cada celda de seguridad cuenta con una poza de lixiviados. Esos lixiviados son recirculados, como mencioné, hacia la misma celda de seguridad cuando esto supera la capacidad del 40% de su volumen. Y cuando no se puede recircular, entonces es que vamos a pasarlo al proceso, al tratamiento de la solidificación. Dentro de los componentes auxiliares tenemos los accesos, como son los accesos principales, que son de 3.4 kilómetros. También tenemos los accesos secundarios de 1.7 kilómetros. En total tenemos de accesos 5.1 kilómetros. También tenemos tanques de agua. En las oficinas administrativas tenemos 4 tanques de agua. En el área de mantenimiento tenemos un tanque de agua. En el área de almacén general y laboratorio, un tanque de agua. Y en la planta de refinación de aceites lubricantes usados tenemos 3 tanques de agua. Otros de los componentes auxiliares son la garita de control, el estacionamiento, oficinas administrativas, comedor, duchas y vestuarios, balanza, almacenes, talleres, un mirador. Hay también una zona de esparcimiento, también hay biodigestores, también tenemos canteras, un depósito de material excedente, canales de derivación y canal de encauzamiento. Cuando hablamos de la demanda del proyecto, estamos hablando de aquellos recursos que se requieren para cada etapa del proyecto. En el caso del requerimiento de agua para uso industrial, en la etapa de construcción se requirió 2.993.36 metros cúbicos. En la etapa de operación y mantenimiento se requiere 105.198 metros cúbicos por mes. En la etapa de cierre y abandono y en la etapa de poscierre no se requiere agua para uso industrial. En cuanto al requerimiento de agua para uso doméstico, en la etapa de construcción se requirieron 91.948 litros. En la etapa de operación y mantenimiento se requieren 100 litros por habitante por día. En la etapa de cierre y abandono y en la etapa de poscierre no se requiere. En cuanto al requerimiento de energía, en la etapa de construcción se requirieron, mediante un grupo electrógeno y una subestación eléctrica, 14 kilowatts por día. En la etapa de operación y mantenimiento se requiere, mediante un grupo electrógeno y una subestación eléctrica, 399 kilowatts por día. En la etapa de cierre y abandono y en la etapa de postcierre no se requiere energía. En cuanto al requerimiento de combustible, en la etapa de construcción se requiere petróleo, 450 galones por mes, gasolina, 2.680 galones por mes. En la etapa de operación y mantenimiento se requiere petróleo, 6.914.27 galones por mes. En la etapa de cierre y abandono y poscierre se requiere petróleo, 224 galones por mes, y gasolina, 1.993 galones por mes. En cuanto al requerimiento de mano de obra, en la etapa de construcción se requieren 97 personas. En la etapa de operación y mantenimiento se requieren 62 personas. En la etapa de cierre y abandono se requieren 73 personas. Y en la etapa de postcierre, esto va a estar sujeto al tipo de medida. ¿Cuáles son los residuos principales que va a tener este proyecto? Entre los que tenemos son emisiones gaseosas y material particulado, también tenemos el ruido, también tenemos efluentes, residuos sólidos, vibraciones. Todos estos se van a ver con mayor detalle
más adelante cuando expliquen la parte de la línea base. Si tienen alguna duda o consulta, pueden realizar llamadas telefónicas o mensajes de texto al número 949-165143 o al correo electrónico informes@towerandtower.com.pe. Gracias.